Eh, ok. ¿Lo leemos? ¿Sí? Ok. Dice así, verso 15, capítulo 7 de Romanos. Y yo creo que todos los que vamos a leer este versículo nos vamos a identificar de una u otra manera porque hemos pasado por esos momentos donde tenemos esa disputa interna, ¿verdad? En querer hacer lo bueno, pero muchas veces, hermanos, terminamos haciendo lo malo. Y usted y yo vamos a descubrir en lo que resta del capítulo 7, a dónde podemos recurrir cuando tenemos ese tipo de disputas. Así que lo vamos a leer, dice así, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es. La ley es. Ya hemos aprendido, ¿verdad? A lo largo de este capítulo 7 y durante todos los capítulos anteriores que Pablo ha hablado sobre la ley, que la ley ¿cómo es? ¿Cómo es el carácter de la ley? Es buena, es santa, ¿verdad? El problema no es la ley, el problema es el pecado que habita en nosotros. Qué dicha que lo están entendiendo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué? Porque yo sé eso. ¿Por qué Pablo determina eso? Bueno, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Habíamos quedado eso en estos versículos la semana pasada. Y quiero repasarlo rápidamente para proseguir a los versos 20 al 23 para concluir esta enseñanza. Ahora, el asunto con Pablo, y si usted ve el verso 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo. El problema de Pablo no es falta de deseo. ¿Cuántos quieren hacer el bien? Levánteme la mano. Todos queremos hacer el bien. Hay un deseo en nosotros de hacer el bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Igual que Pablo, no, el problema no era el deseo. El problema, hermanos, es que él quiere hacer lo que es correcto, ¿verdad? Pero su problema, hermanos, es la falta de poder. No es que no quiere, él desea hacerlo, pero no puede. ¿Cuántos de nosotros nos pasa eso? Se levanta usted un día en la mañana o hoy viene y dice, bueno, mañana lunes me voy a levantar y voy a empezar a estudiar Romanos capítulo 8. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Mm? Algo pasa, algo se presenta, alguna situación, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces yo vengo en las mañanas y enciendo mi teléfono y ya me llega un mensaje o ya me meto en una red social. Entonces ya se nos fue el rato, hermanos, ya no estudiamos, ya no oramos, ya no leemos, ya no. Hay un deseo en nosotros, lo queremos hacer. Lo que pasa es que no podemos. ¿Por qué? Vamos a verlo. Le falta poder porque la ley, hermanos, no da poder. La ley, hermanos, podríamos decir que es como un entrenador. Bueno, que ahorita pasaron las Olimpiadas. Yo no sé si ustedes vieron las Olimpiadas. Y en estas Olimpiadas pasó de todo, ¿verdad? Hubo de todo. Hubo gente de que supuestamente eran deportistas y no se desarrollaron como tal, obtuvieron hasta ceros en las disciplinas que ellos tenían que representar. Yo creo que nadie, ningún deportista, o asumiría yo que ningún deportista se prepara, se disciplina físicamente para ir a tener un cero, ¿verdad que no? Yo no creo eso, a menos de que haya ahí alguna cuestión económica de por medio, ¿verdad? Que le sirva de llegar nada más ahí, que le den algo. Pero el mismo Pablo dice que cuando nosotros corremos la carrera, tenemos que correrla como, hermana Patricia. ¿Cómo debemos correr la carrera? Esta carrera. Con paciencia y legítimamente, ¿verdad? Legítimamente. Ahora hablando de las Olimpiadas, yo no sé, bueno, los que somos ticos y a veces seguimos a ciertos
deportistas ticos que nos representaron, hubo una muchacha, yo no sé si ustedes la vieron, una surfista, ¿verdad? Que ella compitió, ¿verdad? Y pasó a las semifinales y estaba compitiendo por pasar ya a la final. Y entonces ahí dentro de lo que hablan, ¿verdad? Ella estaba surfeando, ella tenía una contrincante, la contrincante le dice, le hace una seña de que ella no va a tomar esa ola, ¿verdad? Los que saben que surf es que se meten, ¿verdad? Con una tabla y hacen malabares ahí en las olas, ¿ok? Entonces se dicen, ¿verdad? Que la contrincante le dice a la tica que ella no va a tomar esa ola, o sea, le hace como una seña de que no va a tomar la ola. Entonces la tica asume que ella puede agarrar esa ola y ella la toma, pero eso se le penalizó a ella porque ella no lo podía hacer. O sea, las reglas del juego determinaban que si la otra le hacía señas para agarrarla, ya la podía agarrar, pero al final la penalizan por eso y ella pierde la medalla de bronce o pelear para lo que es las finales. Y alguien decía con respecto a eso, y entonces todo el mundo decía, qué cólera, ¿verdad? Qué bárbara la muchacha, lo que le hizo a la otra. Y alguien decía, eso es legal dentro del deporte, es dentro de ese deporte que se practica, el surf, de que un competidor le diga al otro, tome esa ola, yo no la quiero. Pero es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque la hizo caer en una trampa que ella sabía que la iban a penalizar, o sea, que la otra contrincante sabía que la iban a penalizar, ¿verdad? Entonces, y bueno, y decía alguien, y es que ellas son amigas y compartieron en la villa y en los viajes y demás, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros, hermanos, no estamos compitiendo legítimamente en la carrera del Señor? ¿Verdad? Estamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Estamos metiéndole el pie al hermano, estamos siendo ocasión de caer al hermano, no estamos compitiendo legalmente como debería de ser. Y eso, hermanos, nos tiene que llamar a nosotros a entender que hay dentro de nosotros una naturaleza carnal, sí, pero no es justificación y lo vamos a ver ahora más adelante como Pablo lo indica, ¿ok? Ahora, el asunto es que Pablo está sumido, perplejo en esta lucha. Yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo, hay un deseo en mí, pero ¿qué termino haciendo? Lo que no quiero hacer, lo que no quiero hacer. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice, aquí están las reglas, aquí están los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Qué más? ¿Verdad? ¿Qué más? Honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no harás dioses ajenos, ¿verdad? No vas a idolatrar, no codiciarás, que es el último. Bueno, son 10, ¿verdad? Son 10, son 600 y resto resumidos en 10. La ley nos dice, aquí están las reglas y es mejor que las guardes. La ley nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero el problema es, hermanos, que no nos da el poder para hacerlo. ¿Quién puede guardar toda la ley? Levánteme la mano. Ah, nadie, ¿verdad? Ninguno podemos guardar toda la ley. Ahora, ¿qué pasa? Dice Pablo, ya no soy yo quien hace aquello. O sea, yo quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo, pero el asunto es, dice Pablo en el verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Usted ha leído ese versículo? Leámoslo todos juntos, porfa, la cuenta de 3. Verso 17. 1, 2, 3. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Se está justificando Pablo? ¿Mm? Podríamos decir nosotros, ya, es que mentí, es que robé, es que insulté, pero no fui yo.
Fue el pecado que mora en mí, entiéndame. Pobrecita yo. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Ah? Porque hermanos, hay gente que justifica su pecado. Hoy estaba en la mañana escuchando una predicación y yo le decía a mi esposo y a mi hija, yo tengo un problema con eso, con lo que estaba escuchando. El hermano estaba predicando acerca de Zaqueo. ¿Saben quién es Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? ¿Ah? ¿Quién no sabe quién era Zaqueo? Levántame la mano. ¿Quién no sabe quién era Zaqueo? Levántame la mano. Okay, todos saben quién es Zaqueo. Zaqueo era un hombre que era una persona de baja estatura, pero era una persona muy rica. Pero él se había enriquecido a base de engañar a los pobres, cobrando impuestos, ¿verdad? Entonces él se había enriquecido ilegítimamente. Y Zaqueo tiene un problema, Zaqueo se encuentra con alguien. Dice que la palabra que Jesús iba ahí, ¿verdad? Y Zaqueo se subía en un árbol para ver a quién pasaba. ¿Quién estaba pasando por ahí? Jesús. Y Zaqueo tiene un encuentro con Jesús y habla con Jesús. Y Zaqueo determina en ese momento algo. ¿Qué determinó Zaqueo? ¿Ah? Lo invita a la casa, sí, y habla con Jesús, pero ¿qué determinó? Ronald. Hermana Idaira, dígalo. Ajá. Es que no los... Él dijo, yo voy a dar todos mis bienes y a los que yo le he robado, ¿qué voy a hacer? Y no se los voy a volver así una vez, sino cuadruplicado. Y yo le decía a mi esposo, yo tengo un problema con eso. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué tengo un problema con eso? Tengo un problema con eso, hermanos, porque yo digo, ahora la gente no se convierte al Señor como cuando se encontraba con Jesús. Porque, hermanos, no queremos dejarlo todo. Ahora tenemos que seguir el proceso, pastora. Y nos escudamos, hermanos. Es que tienen que entenderme. Vean, hermanos, yo tengo problemas con eso, pastor. Tengo problemas con eso. Tengo problemas con ver la conversión de Saulo, hermanos. Tengo problemas. Porque yo no veo esas conversiones ahora, hermanos. Cristianos que se dicen de años actuando como niños. Gente, dice Pablo, debiendo ya ser maestros, se les tienen que enseñar otra vez las historias de Zaqueo, otra vez las historias de Mateo, otra vez David con su onda. Vieras que yo tengo problemas con eso, hermanos. Hermana Patricia. Yo le decía, yo tengo ese problema. Y yo, Señor, necesito que me ayudes. Porque, hermanos, muchas veces estamos justificando nuestra vida de pecado. No queremos crecer en la conversión de Zaqueo, hermanos. ¿Y qué le dice Jesús? Automáticamente estás salvo. ¿Por qué? Dice la palabra en Mateo que todo el que quiere venir en pos del Señor, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? No, automáticamente no, pero por favor entiéndame. Pero no voy a alargar todo lo de Zaqueo. Pero yo quiero que ustedes me entiendan. ¿Qué es lo que todo el que quiere ir en pos del Señor que tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Tomar ¿qué? Ay, este esposo que es mi cruz. Amén. No, amén. No, amén. No, amén. No, su esposo no es su cruz. ¿Sabe qué es su cruz? Su orgullo. ¿Sabe qué es su cruz? Su soberbia. ¿Sabe qué es su cruz? Su falta de perdonar. Eso es su cruz. No sus hijos, no sus esposos. Seguimos como Adán, echándole la culpa a los demás. La esposa que me diste.
el esposo que me diste, la serpiente dice el diablo. Seguimos justificando, no, hermanos, seguimos en eso. Y lamentablemente la iglesia actual tiene ese problema. Sigue justificándose. Es que yo tengo que sanar la niña interior. ¿Ah? ¿Ah? Es que yo tengo que sanar esto, el pasado, esto y lo otro. Y tal vez van a venir gente con corrientes ahí y me va a decir, hermana, usted tiene que entender que esto, que... Hermanos, yo solo sé una cosa. Y lo único que yo debo de saber y lo único que usted debe de saber y vivir es lo que dice la palabra. De modo que en Cristo somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí algunas, porque hay que sanar la niña interior. Algunas, sí, amén. Ay, es que lo que me hizo mi papá, es que el abandono de mi mamá, es que esto, es que, vea hermanos, yo tuve una vez, el año pasado tuve una situación muy difícil emocionalmente, muy difícil emocionalmente, y hablé con una persona que no era cristiana, ¿verdad? Porque a veces nosotros cometemos el error de venir y hablar con gente que no conoce al Señor. Hay unos que le dan lecciones a uno, hermana Patricia, ¿verdad? Que uno aprende. Pero hermanos, y esta persona me decía, ¿y usted de niña qué le pasó? Y yo vengo y empiezo a decirle. ¿Y usted como adolescente qué pasó? Y yo le empecé a contar. Y me dice, sí, claro, es que ¿sabe qué es? Que usted todavía tiene traumas de eso. Y por eso ahora usted está pasando lo que está pasando. Hay que entregárselos para vivirlo, hermanos. Porque no es solamente decirle al Señor, yo te lo entrego todos los días. Es que el pecado que mora en mí, es culpa del pecado que mora en mí. ¿Ah? Levánteme la mano aquí, ¿quién no tiene pasado? Todos tenemos un pasado. Pero yo solo sé lo que dice la palabra, de modo que aquel que está en Cristo, nueva creación es. Es que ya eso no vale ahora, hermanos. Es que ya ese versículo, hermana Socorrito, mejor lo quitamos de la palabra y mejor buscamos otras cosas, otras vías, otras formas. Por eso la gente, los cristianos no viven libres, hermano. Ay, es que la hermana Patricia me oyó feo. Ay, ¿qué será? Seguro no le gustó el color de blusa que yo ando. Seguimos arrastrando, hermanos, cosas. Sí, hermana Patricia, nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Voy a pasarla a cantar para cantar juntas y hacer coro. Siendo ya, debiendo de ser gente madura. Porque hermano, ¿sabe cuál es el problema? Le voy a decir cuál es el problema. Si nosotros no maduramos en Cristo y le predicamos a otros, ¿sabe que también vamos a criar? Niñitos espirituales, y esos nunca van a crecer porque nunca vieron un ejemplo de madurez. Si yo como mamá, yo me pongo al nivel de mis hijas, ellas nunca van a ver autoridad en mí. Y van a, ella es la compa. Sí, yo hay momentos donde lloro delante de mis hijas por alguna situación y no está mal, pero ellas tienen que saber quién es la autoridad. Y a veces la chiquitilla me agarra y me vacila y yo le digo, Shailin, y Shailin sabe. Ayer me estaba vacilando y le hago, hágame el favor. Y de una vez, yo vi como ella hizo. Y no es que le agarro el pelo y le grito, no. Los hijos deben de reconocer quién es la autoridad, hermanos. Los de allá afuera deben de reconocer quién es la autoridad que está en nosotros, que es Cristo, hermanos, porque nos conducimos como Cristo, porque el que dice que está en Cristo tiene que andar como Él anduvo, pero no andamos.
Sigamos, sigamos, Jessica. ¿Pablo está negando su responsabilidad como pecador? No. Y usted no puede, hermanos, justificarse. Ah, es que vea, pastora, el Señor conoce. ¿Ah? Sí, claro, el Señor conoce. Dejémonos de tanta patraña, hermanos, de tanto vacilón. El Señor conoce. Mi hija está en un grupo, yo creo que es de cristianos, ¿verdad? Ella también cree que es de cristianos, en un grupo de WhatsApp de personas de otros países, pero son cristianos. Vean, hermanos, ayer me dice, mamá, oí el tema que están, bueno, es que hablan unos temas que uno dice, Señor. O sea, sí, ven, Señor, por favor, no tarden más. Pero el problema, ¿sabe qué es? Que entonces quiere decir que no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Y no va a venir el Señor hasta que no hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es? Ir y predicar. ¿Cuál es el evangelio? ¿Mi evangelio? ¿El evangelio de Pablo? ¿El evangelio de quién? De Cristo. Y alguien decía que era qué? ¿Qué tenía? Que era androsexual. ¿Qué es eso? Yo no sé. Vean, hermanos, si hubo gente, hubo de todo. Hubo gente que la mandó a arrepentirse y a decirle que eso es pecado. ¿Verdad? Yo no sé si sabían que era eso, yo no sé. ¿Verdad? Pero ahora hay de todo. Hay de todo. Pansexual, androsexual, no sé. De todo hay. ¿Verdad? Y había gente que le decía que no, que estaba bien, que Dios la amaba así. ¿Verdad? Seguimos justificando el pecado. ¿Pablo quería justificar el pecado? No. Ajá. Porque no podía, pero espérese, Liliana, no se me adelante porque tengo que aclararle. Porque desde el punto que Liliana lo está diciendo, todos podríamos justificarnos de lo que hacemos, ¿sí o no? Yo, ay, le pegué una gritada a mi esposo, pero es que él se lo merecía. Tiene que espabilarse, ¿verdad? ¿Pablo está negando su responsabilidad como pecador? No, dígalo conmigo, no. Dígale que está a su lado, no. Él reconoce que cuando él peca, él actúa en contra de su naturaleza. Cuando usted está en Cristo y usted es una nueva criatura, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza que debe reinar? ¿Cuál? ¿Cuál? Yo le escucho. ¿Cuál? La espiritual. Esa es la que debe reinar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Dice que Pablo, hermanos, actúa en contra de su naturaleza como una nueva criatura en Cristo. El cristiano debe reconocer su pecado. Debemos reconocer, hermanos, que pecamos, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero darse cuenta que el impulso de pecar no viene de lo que realmente somos en Cristo. En Cristo somos nuevas criaturas, con una simiente santa, dice la palabra. No es que Pablo se está negando al hecho de la responsabilidad cuando él peca, sino que él lo que está diciendo es que cuando él peca está yendo en contra de la naturaleza de ser hijo de Dios. Ahí lo que está actuando es eso, esa naturaleza que va en contra de ser hijo de Dios. No debería de ser lo que vive el hijo de Dios, pero mientras estemos en esta carne hay una lucha. Hay una canción muy vieja que mi esposo se acuerda, que hacían mucho en el mimo. ¿Se acuerdan, amor? Dos seres hay en mí. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha escuchado? Que quieren gobernar. El uno va muy bien y el otro va muy mal, ¿verdad? El uno está con Dios, el otro, ¿verdad? Porque dentro de nosotros, hermanos, mientras estemos en esta carne, hay una naturaleza terrenal y carnal. Pero ya no es la que debe de gobernar mi vida. Porque dice la palabra que yo ya no soy esclavo del pecado. Esa naturaleza no es la que debe de mandar, hermanos. La naturaleza espiritual debe aplastar esta naturaleza carnal. Pero como les digo, si usted le da de comer a la carne, ¿quién se engorda? ¿Y quién se fortalece?
Si usted no ora, ¿qué pasa? Si usted no ayuna, disciplinas espirituales. ¿Sabe que el cristiano, hermanos evangélico, es muy indisciplinado? Es indisciplinado. Hoy leyó, mañana no, hoy oró, le dio igual más tarde. Lo hace cuando quiere. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero hermanos, no dejamos de ver redes sociales, no dejamos de ver televisión, no dejamos de hacer cosas, hermanos, seculares que no contribuyen a nuestra parte espiritual. Esas no las dejamos de hacer, ¿verdad? Usted sabe que hasta comer de más es pecado. Eso, eso se llama gula. ¿Y la gula qué es? Es un pecado, hermanos. Pero hay gente que no deja de comer. El cristiano debe reconocer su pecado, pero darse cuenta que el impulso de pecar no viene de lo que realmente somos en Cristo. Porque ese nuevo yo regenerado, es un yo regenerado, no degenerado, ¿verdad? Regenerado, prefiere hacer lo bueno y no pecar. Yo deseo orar, yo deseo leer la Biblia, yo deseo predicar el evangelio, pero ¿qué termino haciendo? Para ser salvo del pecado, un hombre debe al mismo tiempo poseerlo y repudiarlo. Si yo no reconozco, vean hermanos, el problema que estamos viviendo actualmente es que a nada se le dice que es pecado. O todos son fobias, o todos son enfermedades mentales, o todos son alguna cuestión, pero ya nada es pecado. ¿Qué dice la Biblia de la gente que se embriaga? ¿Que son qué? Borrachos. Y los borrachos ya no son borrachos. No les digamos borrachos. Digámosles cómo. Alcohólicos. Alcohólicos, y como alcohólicos, hermanos, ellos tienen una enfermedad, dicen, ¿verdad? Ellos, es una enfermedad y en cualquier momento pueden recaer como una enfermedad. No, eso se llama pecado. Y la palabra dice que los borrachos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los que roban? Que son ladrones. Los ladrones, ¿qué pasa? No entrarán al reino de los cielos. Pero no, ya no son ladrones. ¿Cómo son? Cleptómanos. O sea, es una enfermedad. Hay una actriz de cine muy vieja que yo me acuerdo que en una época de su vida empezó a robar, ¿verdad? Llegaba a tiendas y robaba. Entonces determinaron que ella era cleptómana porque ella no tenía necesidad de robar porque tenía mucho dinero, ¿verdad? Entonces determinaron que era cleptómana. Pues sabe que si Agustín, ¿se acuerdan de las peras de Agustín? ¿Sí se acuerdan de las peras de Agustín? ¿Por qué Agustín robó esas peras? Porque no tenía, ¿verdad? No, tenía. Entonces, hermanos, si Agustín hubiera vivido en esta época, probablemente hubieran dicho que Agustín lo que tenía que era cleptómano. Y Agustín reconoce que eso era su pecado, que él lo que quería vivir era en iniquidad. Es que es una persona que murmura contra los demás, pero eso es algo que ella no puede evitarlo. ¿Cómo que no puede evitarlo? Se llama chisme. Eso se llama calumnia, eso se llama murmuración. Y los murmuradores, los calumniosos, no entrarán al reino de los cielos. Pero ¿sabe qué es el problema? Que ahora nada es pecado. Nada es pecado, hermanos. Exactamente, nada es pecado. Que un hombre mayor esté con una niña, eso está bien, no es problema. Mientras haya, ¿cómo se llama? ¿Qué dicen? Que sea consensuado. Y si usted ve la ley lo penaliza, ¿verdad? Pero no todo el mundo lo denuncia. Para ser salvo del pecado, un hombre debe de entender, y debemos de entenderlo, hermanos, debemos de entenderlo.
Debemos de entenderlo. Hay una lógica, hay una lucha en nuestra vida. Hay una lucha en nuestra vida. No podemos dar por sentado, hermanos. Hay gente que cree que no tiene esa lucha con el pecado y ya son iluminados y ellos no pueden fallar y es cuando más duro se da el golpe. Y hay otros que por el contrario dicen, es que yo peco y caigo y caigo y caigo y caigo. No. Tenemos que entender, hermanos, que dentro de nosotros hay dos naturalezas. Una que ya venía con nosotros, que es la naturaleza carnal, y una que recibimos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo viene a ser morada de nosotros. Pero la diferencia es que aunque esas dos naturalezas están en nosotros, ¿cuál es la que reina? Bueno, usted lo ha dicho, la que usted alimente más. Verso 20 al 23, para terminar. Entonces, ¿podemos justificarnos del pecado? No, de ninguna manera, diría el querido apóstol Pablo. Verso 20 al 23. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley encontró Pablo? ¿Qué entendió Pablo con esta situación? Magali. Verso 21. Jessica. Que el mal está en mí. Eso fue, Pablo dijo, eureka. Ya lo entendí. Yo quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Sabe qué es lo que entendió Pablo? Algo que está en el verso 21, lo que está en el verso 21. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, el hombre interior al que se refiere es al hombre espiritual, dice, me deleito en la ley de Dios. Pablo se deleitaba en la ley de Dios. David dice la palabra en los salmos, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Es ella qué? Mi delicia. Él se deleitaba en la ley. ¿Los hijos de Dios debemos de deleitarnos en la ley del Señor? Claro que sí. La ley no debería de ser para nosotros ningún estorbo ni ningún problema, hermanos. Deberíamos de deleitarnos en la ley de Dios. Eso es lo que se deleita el hombre de Dios, en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, en mi mente hay una ley que yo quiero seguir, pero mis miembros, porque yo peco ¿con qué? ¿Con qué yo peco? ¿Verdad? Con los miembros, con lo que veo, con lo que oigo, con lo que hablo, con lo que toco, ¿verdad? Eso fue otra pregunta que le hicieron ahí en ese grupo de cristianos a Keila. Si el tacto fue cuando Eva tomó la fruta, fue ahí donde se manifestó, ¿verdad? Fue algo así. En el momento en que ellos pecan, sí, fue ahí donde los sentidos se despertaron. Algo así era, ¿verdad? La pregunta. Y ya todo el mundo empieza ahí con conjeturas. Porque el pecado, hermanos, o sea, ¿de qué se vale? ¿De qué se vale el pecado para actuar? De nuestros sentidos. Uy, ve a Jessica. ¿Qué vestido anda Jessica? ¿Anda vestido? No anda, bueno, pero... Bueno, las argollas, ve esas argollas. ¿Quién sabe para qué vino con esas argollas? Para que seguro todo el mundo la vea. ¿Estoy pecando cómo? Sí, estoy pecando en mi mente, pero con los ojos. ¿Y con qué más? Cuando usted va a hablar de alguien, examínese usted primero, hermano. Examínese primero, o examinémonos primero. Sí. Vea, usted, está bien lo que, no, está bien, le voy a decir, Liliana, está bien lo que usted está diciendo. Señor, frena mi lengua y sí,
Pero ¿sabe también quién lo tiene que hacer? Es que ¿sabe qué? Es que todo se lo dejamos a Dios. Ah, ok, ¿verdad? No, no, está bien. O sea, yo he orado así, Señor, fréname. Pero yo soy la que tengo que frenarme. ¿Qué dice Pablo? Quítese de vosotros, ¿qué? Toda envidia, todo celo, toda murmuración. ¿De quién? De nosotros. ¿Quién tiene que hacerlo? Despojarnos nosotros. Por eso tenemos que entender que hay una lucha en nosotros. Y Pablo nos está enseñando esto, ¿sabe por qué, hermanos? No para justificarnos, sino para que sepamos cómo pelear. Si usted y yo no tenemos claro este panorama de que dentro de nosotros hay una lucha interior, hermanos, entonces o terminamos echándole la culpa a todo el mundo por lo que pasamos, o nos creemos muy buenos o muy santos, sino que tenemos que entender que hay una lucha todos los días, diaria, hasta que el Señor venga o nos vayamos con Él. Pablo no está justificando el pecado. Él lo que nos está enseñando, hermanos, es cómo pelear. Cómo enfrentarlo. Y si hago lo que no quiero, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cualquiera que haya intentado hacer el bien, hermanos, está consciente de esta lucha. Quiere hacer usted el bien. ¿Y qué pasa? Hermanos, hay una oposición. Hay gente que va a venir al culto. Y los cultos casi que generalmente la gente viene solo los domingos. Hay culto aquí jueves a las 6:30, pero es la minoría la que viene. Y el domingo es el culto. Es un día a la semana. Y la suegra, la amiga, la que tenía usted como 40 años de no ver y nunca se había acordado de usted, se le ocurre llegar el domingo. ¿Y qué hace usted? Tranquila, quédese ahí. No, tranquila, no se preocupe. Venga, querida amiga, no voy a ir al culto. Por si no voy al culto, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada, hermanos. No se le va a abrir ahí la tierra y se lo va a tragar, ¿verdad? Porque después salen diciendo que yo dije algo así, ¿verdad? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero ¿qué testimonio le está dando usted a esa persona? Invítela a la iglesia a ver qué hace. O dígale, querida amiga, venga, yo tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado libres. Tengo 6 días donde puedo recibirte. Vean, hermanos, trate de hacer lo bueno. Voy a orar. Voy a sacar todos los días, no sé, un tiempo. Voy a orar, voy a clamar. Voy a interceder por los hermanos de la iglesia. Voy a orar por los perdidos. No voy a clamar por mí, porque eso es lo que orar automáticamente pensamos en nosotros, en mis necesidades, en lo que yo ocupo, en lo que no tengo. Dice la palabra que el Señor sabe de qué tenemos necesidad, ¿sí o no? Y si Él no nos lo ha dado, entonces es que no tenemos necesidad de eso, ¿sí o no? Y usted se va a levantar y dice, bueno, pero ¿qué pasa? Lo llaman porque tiene que ir a una cita. Y empieza a haber un sinnúmero de cosas, hermanos, que se oponen a eso. Entonces, ¿qué decimos? De ahí sí, ya ni modo. Ya no voy, de ahí yo había destinado a las 7 de la mañana a orar, ya no voy a poder orar. Pero bueno, cuando regrese de la cita, venga y ore, hermanos. El mundo se está perdiendo. Nunca sabemos lo difícil que es dejar de pecar hasta que lo intentamos. Dice C.S. Lewis, ningún hombre sabe lo malo que es hasta que trata de ser bueno. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que trata de hacer lo bueno. Ayer estábamos viendo una película de un hombre que, de hecho, en esta situación, allá en los 1940 y algo, que fue el Holocausto, hay muchas historias de gente que salvaron judíos y salvaron a todas las personas o a población
que estaban sumidas bajo bajo la mano de este dictador tan terrible, Hitler. Y ayer estábamos viendo una película, hermanos, de un hombre que lo llevaron a Praga, allá en Europa, y él veía como los niños, él llevaba un chocolate, ¿verdad? Llevaba un chocolate y se le acerca un niño y él le dice, ¿quiere chocolate? Eran niños que estaban pasando por la guerra, no tenían que comer, y entonces ya y le da a uno un chocolate, ¿verdad? Le da un pedacito de chocolate. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? Cuando vio no era uno el que estaba, eran un montón alrededor de él pidiéndole chocolate. Y él, bueno, la historia ahí, cuando usted quiera la puede ver, se llama Los niños de Winston, algo así, o de Winton, algo así. Y él logró salvar a 669 niños de lo que era la zona de Polonia, de Checoslovaquia, ¿verdad? La antigua Checoslovaquia. Los llevó a Inglaterra y ahí hubo gente que los adoptó, ¿verdad? Y los salvó de morir en los campos de concentración. Al final uno llora, ¿verdad? Porque obviamente son dramas. Él ya muy anciano, todavía recordaba a esos niños, pero nunca había tenido contacto con los que había salvado. Y un día lo llevan a un programa de televisión y le invitan a que asista al programa, y él asistió por asistir. Cuando empiezan a contar la historia de cómo él salvó a esos niños en Checoslovaquia, y dicen, y salvó a fulanita de tal, y dijeron el nombre de una niña en específico que él apreció mucho. Y le dicen, ajá, y ahora esa niña se llama fulana de tal, ella había cambiado el apellido, dice, y ella está sentada a la par suya. Y cuando él vuelve a ver a la niña, perdóneme, pero yo soy muy emocional en eso, él empieza a llorar y ella le agradecía. Y después al final de la película ella llega con los hijos, con los nietos, a visitarlo a él. Vean, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros por los perdidos? ¿Qué estamos haciendo por los perdidos? Él nada más quería salvar a los niños, pero él no salvó solo niños, hermanos. Él salvó generaciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros predicándole a los demás? Estamos salvando solamente, o sea, entiéndame la palabra, ¿verdad? No quiero que nosotros no salvamos a nadie. El único que salva es Jesucristo. Pero cuando llevamos el evangelio de verdad, vivido y practicado y hablado, vean, hermanos, si alguien no hubiera llegado y le hubiera predicado a mis papás y hubiera sido tan insistente con mi mamá, hermanos, ni yo, ni mis hijas, ni los que vendrán después hubieran conocido al Señor, hermanos, o no hubieran tenido la bendición de ser hijos de Dios. No porque recibamos salvación por herencia, hermanos. Pero como lo hablábamos hace unos capítulos, creo que era el capítulo 3 de Romanos, que hay ventaja para aquel que nace en casa cristiana, ¿sí o no? Hay una ventaja, porque recibimos de primera mano. Es muy diferente que usted haya nacido en un hogar cristiano a que no haya nacido en un hogar cristiano, hermano. Tenemos ventaja, yo tengo esa ventaja y la disfruté y la sigo disfrutando. El ver a mis padres sirviéndole al Señor a edades ya avanzadas, siguiendo amando al Señor. Ayer hablaba con mami y yo le contaba a mami un recuerdo que tuve cuando ahora vi estas mesas puestas. Y para mí fue un recuerdo vacilón bonito, pero para ella fue un recuerdo que le trajo dolor, en un sentido de que fue una época en que la iglesia se pasó por una situación difícil. Pero ella me decía algo y no lo decía ni con amargura, ni con tristeza, sino que lo decía en victoria. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Cuántas cosas hemos pasado en los caminos del Señor, Jessica? Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Usted puede levantar sus manos y decirle, Señor, gracias, gracias. Es por su gracia. Es por su gracia. Porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios. Pablo sabe que su verdadero hombre interior se deleita en la ley de Dios. Él entiende que el impulso del pecado viene de otra ley,
la ley de sus miembros. Pablo sabe que su verdadero yo es aquel que se deleita en la ley de Dios. Aquel que se deleita, hermano. Si usted no se deleita en la ley de Dios, examine su corazón. Si usted, hermanos, no siente pero ni cosquillas cuando usted miente, o cuando usted engaña, o cuando usted roba, o cuando usted no honra a su padre o a su madre, hermanos, examínese porque hay algo que no está bien en usted. Si usted no tiene al Señor, si usted no ama al Señor como a sí mismo, hermanos, como dice la palabra, ¿verdad? Como dice el primer mandamiento, amarán, perdón, no pude conjugar ese verbo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, hermanos. Si usted no lo ama así, algo está pasando. Si usted ama más otras cosas, algo está pasando. Examine su corazón. Dígale al Señor, examine mi corazón. El viejo hombre no es el verdadero Pablo. El viejo hombre está muerto. La carne no es el verdadero Pablo. La carne está destinada, hermanos, a morir. La carne tiene que morir. La carne debe de morir. Todo aquel que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz. Es decir, morir, morir, morir. Ahora, pero ¿cuál es el problema? Y lo vemos en el verso 17, 18 y 19. El pecado que mora en mí, ese es el problema. Quisiéramos sacarlo de nuestra vida para siempre, hermanos. Pero eso solo será posible cuando nuestro cuerpo sea glorificado en la resurrección. Solamente esa es la única forma de podernos despojar completamente del viejo hombre. Mientras tenemos que seguir luchando, hermanos. Seguir luchando. Usted no va a decir algo que edifica, muérdase la lengua. Examine su, bueno, ¿y por qué estoy diciendo esto? ¿Y por qué hablo esto? ¿Qué hay en mi corazón? ¿A quién no he perdonado? ¿Por qué estoy amargado? ¿Por qué estoy amargada? Tengo, hermanos, que entregarle eso al Señor. Debe haber paz en mi corazón para yo honrar a Dios con mi cuerpo, con mi mente, con mi espíritu. Dice John Owen, seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. Se lo repito, seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. Solo cuando muramos un día, hermanos, físicamente, o el Señor, seamos arrebatados por el Señor, vamos a dejar este cuerpo, hermanos, y vamos a tener un cuerpo glorificado, ya con ningún vestigio de pecado. ¿Cuántos tienen aquí? ¿Cuántos les ha pasado que tienen las muelas del juicio? Lo que llamamos las muelas del juicio. Yo tengo las muelas del juicio. Yo no me las... ¿Y cuántos se las han sacado? Joana, ¿cómo es ese proceso? Es terrible, hermano. Yo no me las he querido sacar las benditas muelas del juicio porque es algo que uno ve que es una operación seria. Y yo le tengo como pavorcillo ahí a los dentistas. Y uno dice, ¿y para qué, Andrea, las muelas del juicio? ¿Ah? Bueno, hay gente que dice, ¿verdad? Los científicos, que eso es como un vestigio, ¿verdad? Algo que quedó supuestamente de aquel hombre de las cavernas, ¿verdad? Dicen, de que el hombre de las cavernas, ¿qué tenía que hacer? Cazar y pelear y con su instinto de sobrevivencia, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermanos? El pecado que mora en nosotros es como las muelas del juicio. Y va a ser, hermanos, completamente erradicado cuando ya nosotros seamos llevados en gloria, hermanos, porque ya al cielo no puede entrar este cuerpo así. Este cuerpo que todavía, hermanos, lucha con el pecado, no puede, hermanos, entrar al cielo. Cuando queremos hacer el bien es donde se intensifica esta batalla. No hay impedimento cuando queremos hacer lo malo. Pero Pablo nos dice que esto no es excusa para que no sepamos pelear bien. Verso 23, para ir concluyendo.
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley en mi mente, dice, que se revela, que me lleva cautivo a la ley del pecado. El pecado, hermanos, es capaz de librar batalla dentro de Pablo y dentro de cada uno de los hijos de Dios. Hay una batalla. Usted tiene que entender, hermanos. Usted no puede nada más sentarse y esperar a que Dios haga todo. Hay una batalla que tenemos que pelear. Y el Señor nos ha dado las armas. Amén. ¿Qué hizo Efesios 6? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Cuáles son? El escudo, la espada, el yelmo de la salvación. Ok. Léase Efesios capítulo 6. El Señor a usted no lo ha dejado que vaya a pelear solo ahí, sin armas. Verso 24. Y es ahí, hermanos, donde yo quiero cerrar. No, perdón, esto llega hasta el 25. Yo pensé que había terminado. Dios mío, bueno. Verso 24. Miserable de mí. Es un grito, un clamor que Pablo hace y que todos nosotros deberíamos, hermanos, de venir y decir, ¡ay, miserable de mí! ¿Qué dice Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Todo el tono de la declaración muestra que Pablo está desesperado por liberación. Como yo lo decía la semana pasada, hay momentos donde se le viene un pensamiento a uno y uno dice, Señor, ayúdame. Yo no quiero pensar esto, yo no quiero decir esto, yo no quiero actuar de esta manera. Y hay como una lucha interna, hermanos, pero hay algo importante que vamos a ver más adelante. Pablo pregunta, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de esta lucha? ¿Quién me librará de este sentimiento, de esta aflicción, de ver que lo que yo quiero hacer lo bueno, sé que es lo bueno, pero no lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta lucha? La perspectiva de Pablo, hermanos, finalmente se vuelve hacia algo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros buscamos hacer lo bueno con nuestras fuerzas. Hacer lo que queremos hacer a partir de nuestras fuerzas. Voy a ser buena. Bueno, voy a congregarme. Hay gente que sabe que vive en la iglesia así. Voy a congregarme porque para quedarle bien a Dios. Voy a diezmar para quedarle bien a Dios. Voy a levantar las manos porque la hermana dijo que levantara las manos, aunque no quiero, ni tengo las ganas, ni siento hacerlo. Pero voy a hacerlo. Voy a tratar de aparentar ser bueno. Y mucha gente vive así, hermanos. Cautiva eso. Pablo se refiere a sí mismo unas 40 veces en este capítulo 7. En el hoyo de su lucha sin éxito contra el pecado, Pablo se volvió completamente a enfocarse y obsesionarse en sí mismo. ¿Cómo decía Pablo que era él en Filipenses? Irreprensible en cuanto a la ley. Porque él lo veía todo desde el punto de que él lo hacía. Él cumplía la ley a su manera, con sus fuerzas. Y cuando Pablo entiende, hermanos, por medio, lo vimos del mandamiento de no codiciarás, y Pablo es enfrentado con eso, empieza a tener noción, tener una claridad de que realmente no era tan irreprensible como él creía. ¿Quién me librará? Muestra, hermanos, una expresión de que Pablo se ha dado por vencido. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Y pide, ¿quién me librará? En lugar de decir, ¿cómo me voy a librar? No es mis fuerzas, hermanos. ¿Sabe quién está en nosotros? No me se lo adelante, ya vamos. No es la voz de alguien que está desanimado o dudando, sino de una persona que anhela liberación. Hermanos, yo
Yo anhelo, hermano, la venida del Señor y liberarme de este cuerpo, Anita. Y ya no tener esa lucha. Pero es hasta que el Señor diga, amén. Pero mientras, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Pablo describe este cuerpo de muerte, algunos comentaristas ven una referencia a los antiguos reyes que atormentaban a sus prisioneros al encadenarlos con cadáveres en descomposición. Ya hemos hablado de ese ejemplo. Antes, cuando alguien asesinaba a alguien, el castigo era que le pegaban el cuerpo del muerto al asesino, ¿verdad? Al criminal. ¿Y qué pasaba con esa persona? Cargaba ese cuerpo de muerte. Y imagínense que es un muertito, hermanos, un muertito de horas. Ya empieza. Un muertito de un día. Ya, y empieza a cambiar su físico, hermanos, porque hay que ver una persona ya muerta de días, ¿verdad? O uno ve cuando sacan a personas que se ahogaron. Qué cosa más espantosa, no se parece siquiera. Ahora imagínense un muerto de días, no sé si aguantaban días cargando ese muerto. Pero hermanos, Pablo, hermanos, entiende o describe ese cuerpo de muerte como eso que es nauseabundo, hediondo. Y Pablo necesitaba, anhelaba ser librado de ese cuerpo miserable, de ese cuerpo que estaba encadenado a él. Ahora, esto es lo que el cristiano debe de hacer. El cristiano tiene dentro de él la nueva vida. ¿Cuántos tienen la nueva vida en Cristo? Levante su mano. Y si no, hermanos, arrepiéntase. Vuélvase al Señor. Y arrepiéntase, no se lo estoy diciendo como una muletilla. Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actuar. Viene la palabra metanoia. Él tiene dentro de él la nueva vida. Tiene un principio viviente. Regálenme un momentito. Tiene un principio viviente e inmortal. ¿Sabe qué tiene, hermanos? ¿Qué tenemos nosotros, los que somos hijos de Dios? ¿A quién tenemos? No, ¿qué tenemos? ¿A quién tenemos? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Yo me voy, dijo Jesús, pero yo no los dejo solos. Los discípulos estaban afligidos. Te vas, maestro. Por eso, hermanos, yo les decía ahora, yo tengo problemas con respecto a las conversiones de ahora, hermanos. La gente que tenía encuentros con Jesús, hermanos, o eran para completamente irse como el joven rico. ¿Qué hizo? Tuvo un encuentro con Jesús y dijo, no puedo cumplir lo que me estás pidiendo. O eso, y la palabra lo dice, he puesto en Sión una piedra y esta piedra va a ser para caída de muchos a Jesús y para salvación de muchos. El que conoce al Señor, hermanos, el que tiene un encuentro, o va a ser para caída o va a ser para salvación. El Espíritu Santo, hermanos, es aquel que nos guía a toda verdad. Pablo finalmente, para terminar, hermanos, mira fuera de sí mismo. ¿Y sabe a quién mira? Puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. ¿Quién es nuestro autor y consumador de la fe? Jesucristo. Dice Pablo concluyendo esa porción del capítulo 7, verso 25, gracias doy a Cristo por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo finalmente mira fuera de sí mismo y ve a Jesús. Tan pronto como Pablo y como nosotros veamos a Jesús, tenemos algo por qué darle gracias a Dios, hermano. ¿Cuál es el tema principal de Romanos de toda esta carta? La salvación solamente por la justificación, ¿por medio de quién? No por obras, no por la ley, solamente por la justificación por medio de Cristo.
Muchas veces pensamos que el problema era que no teníamos la suficiente motivación, pero la ley llegó como un entrenador para darnos ánimo, para decirnos lo que debíamos de hacer, pero aún así no lo pudimos hacer. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros no necesitamos un entrenador, necesitamos un salvador. No necesitamos un motivador, necesitamos un salvador. Necesitamos a Jesucristo, hermanos. Pensábamos que el problema era que no nos conocíamos bien a nosotros mismos, pero la ley llegó como un doctor y nos diagnosticó. ¿Qué hizo la ley? Nos mostró que el pecado, ¿dónde está? En nosotros. Pero la ley no lo podía sanar. No necesitamos, hermanos, un doctor que nos revele qué es el problema. Necesitamos un sanador, un salvador, que quite el problema. Aquel que murió, hermanos, por los pecadores, aquel que murió por los injustos, Jesucristo, nuestro Salvador. Así que, hermanos, gócese como Pablo se gozó, hermanos. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Doy gracias a Él. Pastor Carlos Pérez, gracias, hermanos, por su atención. Dios me los bendiga.